Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy, listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, una relación que muchos admiramos, pero que de repente dio un giro que nadie, pero absolutamente nadie, vio venir. Así es, amigos, hoy vamos a hablar del impacto giro en la relación de Burak y Neslihan. Sé que muchos de ustedes son fans de estas dos estrellas, siguen sus carreras de cerca, sus proyectos y por supuesto su vida personal. Y precisamente de eso vamos a hablar, de un detalle, una situación, algo que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre ellos. Prepárense porque lo que viene no es para cardíacos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, quiero pedirles un pequeño favor, pero uno que significa mucho para nosotros como creadores de contenido. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Nombres que resuenan con fuerza en Turquía y más allá. Protagonistas de Kara Sevda, una serie que conquistó corazones en todo el mundo, su química en pantalla era innegable. Y esa chispa, como suele suceder, saltó a la vida real. Vimos su romance florecer, su boda fue un evento mediático, y durante mucho tiempo, se nos presentaron como la pareja de cuento de hadas, perfecta, inquebrantable. Compartían momentos en redes sociales, viajaban juntos, se apoyaban en sus proyectos. En resumen, proyectaban una imagen de felicidad absoluta y sólida. Pero, ¿qué pasa cuando la fachada se resquebraja? ¿Qué sucede cuando lo que creíamos conocer se tambalea ante una revelación inesperada? El título del vídeo lo dice claro, un giro impactante. Y créanme, no es una exageración. Hablemos primero del contexto. Burak Özçivit, conocido por su carisma y su presencia imponente en pantalla, y Neslihan Atagül, talentosa y con una profundidad actoral que cautiva. Juntos en Kara Sevda interpretaron a Nihan y Kemal, una pareja cuya historia de amor estuvo marcada por el drama, la pasión y el sacrificio. La conexión del público con ellos fue tan fuerte que tras el final de la serie, muchos esperábamos verlos continuar juntos en proyectos futuros, o al menos, seguir siendo el ejemplo de una pareja estable en el ojo público. Y así fue por un tiempo. Sus seguidores, nosotros incluidos, disfrutábamos de verlos juntos, de sus apariciones públicas, de la complicidad que transmitían. Parecía que su amor era uno de esos pocos que resisten las presiones de la fama. Sin embargo, la vida, como siempre, tiene sus propias sorpresas, y a veces, estas sorpresas son de las que te hacen cuestionar todo. El giro que no vimos venir no se trata de una infidelidad tradicional, ni de un divorcio anunciado con bombo y platillo. No, es algo más sutil, pero a la vez, mucho más profundo. Se trata de un cambio radical en la forma en que ellos, como pareja, decidieron enfocar sus vidas y sus carreras, un cambio que para muchos ha significado un alejamiento de la imagen que teníamos de ellos como la pareja de Kara Sevda. Y aquí es donde entra la sorpresa. Lo que ha sucedido es que en lugar de consolidar aún más su imagen pública como pareja de estrellas de cine, han optado por una discreción casi hermética, centrando sus energías y la atención en sus proyectos individuales y en su vida privada de una manera que, francamente, ha descolocado a muchos. Verán, el público y especialmente los fans de una pareja tan icónica tiende a idealizar. Esperamos que las relaciones exitosas continúen proyectando esa misma imagen de éxito y unión. Pero la realidad de las parejas, famosas o no, es que evolucionan, cambian y a veces, buscan un espacio más privado para florecer, lejos de los focos. Y ese parece ser el camino que Burak y Neslihan han elegido. Después del furor de Kara Sevda y con el paso del tiempo, hemos notado una marcada disminución en sus apariciones juntos en eventos públicos, una menor frecuencia en las publicaciones conjuntas en redes sociales, y un discurso mucho más reservado sobre su relación en entrevistas. Al principio, esto se interpretó como una necesidad de enfocarse en sus carreras, algo totalmente comprensible. Burak ha seguido cosechando éxitos con series como Kurulus, Osman, y Neslihan también ha participado en proyectos importantes. Pero el verdadero giro impactante, amigos, es la forma en que han manejado esta transición. No ha habido drama, no ha habido declaraciones escandalosas, no ha habido señales de conflicto.
Simplemente un cambio de ritmo, un replanteamiento de su presencia mediática. Han decidido, de mutuo acuerdo, creo yo, resguardar su vida personal. Y esto, para un público acostumbrado a ver cada detalle de la vida de sus celebridades favoritas, es casi como un vacío. Un vacío que, en lugar de ser llenado con rumores, se ha llenado con especulaciones. Algunos se preguntan si esto significa que la relación está en crisis, otros creen que simplemente están madurando y buscando un equilibrio, y hay quienes aplauden su decisión de proteger su privacidad. Lo que hace este giro verdaderamente impactante es precisamente esa ausencia de lo esperado. No esperábamos un enfriamiento, sino quizás una consolidación aún mayor. No esperábamos discreción, sino quizás más visibilidad como pareja. Y lo que nos encontramos es una decisión consciente de alejarse del escrutinio público en cuanto a su relación, para centrarse en lo que realmente importa para ellos, su crecimiento profesional y su intimidad familiar. Han construido una carrera sólida, han alcanzado el éxito, y ahora, parece que han decidido que el siguiente capítulo de su vida juntos será más privado, más íntimo. Este silencio mediático, amigos, es la mayor revelación. No es un silencio de ausencia de amor, sino un silencio de ausencia de exposición. Es una declaración de intenciones: nuestra relación es nuestra, y no está en venta. Han elegido priorizar su bienestar y su felicidad por encima de la gratificación del público, que a menudo puede ser efímera. Y en un mundo donde las celebridades a menudo se sienten obligadas a compartir cada aspecto de sus vidas, esta decisión es, en sí misma, un acto de rebeldía, un acto de independencia. Pensemos en esto. Han pasado de ser la pareja mediática por excelencia, la que todos admirábamos por su química en Karasevda y su aparente solidez en la vida real, a ser una pareja que elige resguardarse. Y este contraste es lo que genera el asombro, el giro inesperado. No es que hayan dejado de amarse, no es que haya habido una pelea pública. Es que han redefinido su relación en el ojo público, y esa redefinición ha sido discreta, personal. Han decidido que el amor, la pareja, la familia, son un santuario al que no todos tienen acceso. Y esa es una decisión poderosa. Además, este enfoque les ha permitido a ambos seguir creciendo individualmente. Burak ha consolidado su posición como un actor principal en producciones históricas de gran envergadura, demostrando su versatilidad y su capacidad para liderar proyectos. Neslihan, por su parte, ha continuado explorando roles diversos, mostrando su talento y su compromiso con su arte. Esta independencia profesional, impulsada por un enfoque personal más reservado, ha fortalecido su individualidad sin sacrificar, presumiblemente, su unidad como pareja. Es un equilibrio delicado, y parece que han encontrado su propia manera de lograrlo. En definitiva, el giro impactante en la relación de Burak y Neslihan no es un drama repentino, sino una evolución consciente hacia una mayor privacidad y un enfoque en su vida interior. Han decidido que el amor, la pareja y la familia son un espacio que merece ser protegido del brillo constante de los reflectores. Han pasado de ser el tema de conversación pública constante a ser un ejemplo de cómo una pareja puede elegir su propio camino, priorizando su felicidad y su intimidad. Es un recordatorio de que no siempre lo que vemos en las redes sociales o en las revistas es la totalidad de una historia. Y en el caso de Burak y Neslihan, su historia, en este momento, es una de discreción, de fortaleza individual y de una unión que se nutre lejos de las miradas ajenas. Es un giro que, aunque inesperado para muchos, demuestra una madurez y una visión de futuro que merece ser reconocida. Han tomado el control de su narrativa, y eso, amigos, es un verdadero triunfo. Y así llegamos al final de este análisis. Hemos visto cómo la relación de Burak y Neslihan, lejos de lo que podríamos haber esperado tras el fenómeno de Karasevda, ha tomado un camino de mayor discreción y enfoque en la vida privada. Hemos pasado de admirar su química en pantalla y su aparente solidez pública, a entender que su evolución como pareja ha implicado una decisión consciente de resguardar su intimidad, alejándose del escrutinio constante. Este giro, más que un drama, es una declaración de independencia y madurez, donde priorizan su bienestar y su unión lejos de los focos. Han demostrado que el amor y el éxito pueden coexistir con la privacidad, y que el control sobre su propia narrativa es un poder invaluable. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la vida de estas dos grandes estrellas. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Creen que están en lo correcto al proteger su privacidad?
¿O les gustaría verlos compartir más de su vida juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenos un gran me gusta, compártanlo con sus amigos que también son fans de Burak y Neslihan, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que siempre estén al tanto de nuestras últimas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.